Ahora sí, mi gente, bienvenidos a todos mis amigos a nuestro estudio. Vamos a ver quién está. Nadie. Yo creo que me he notado, 158. pero Muy bien, ya muy digo bien, muy yo. bien, muy bien. Muy agradecido con el señor. Estoy una adelante, estoy una atrás, pero estoy. Pero nosotros tenemos unas cositas. Oye, eso es para el final. Sí, sí, Ok, ok, porque ok. hay que escribirlo. Sí, estoy ahí, Estamos ahí adelantados. dejando que la coordinadora dirija. Pero tú lo quieres hacer live aquí. Sí, era para darse. Ah, bueno, pero está bien, y Y después la después se la escribe. escribimos. Vaya y Ok. busque, vaya y busque, vaya y busque. Espérate. Bueno, señores, hemos orado, hemos cantado una alabanza. Gracias a todos por conectarse en esta noche. Ya Vero viene por ahí con alguito, pero antes de nosotros comenzar con el tema de los dones, nuestro amigo José Mollet nos hizo una pregunta en el chat, ¿ok? Y yo voy a hacer esa pregunta, vamos a contestársela porque posiblemente esa pregunta muchos de ustedes también la tienen. José está por ahí. José, ¿me escucha? Que vi que como se te cayó. Quiero que José esté ahí a punta de lanza. Se fue. Ahí, por ahí. Estoy aquí, estoy Ahí, aquí. ahí, ahí. No quiero que se te caiga. Ok, muy bien. José nos pregunta lo siguiente. José nos está preguntando que él tiene la Biblia Reina Valera y siempre o en algunas de las Biblias debajo del texto bíblico hay unas notas o un comentario, ¿ok? Lo que se llama las notas al calce. José nos está preguntando que si esos comentarios que existen debajo, si esas son interpretaciones o si son opiniones sobre la interpretación. Esa es la primera pregunta, ¿ok? Y la contestación para esa pregunta es que evidentemente el comentario, que es lo que está debajo de la escritura, es una interpretación. Es un comentario basado en una interpretación Es una persona. de una escuela de interpretación, ¿ok? Hay diferentes sistemas de interpretación. Hay una gente que ve la Biblia de una forma, otros la ven de otra, y ese comentario, por eso usted ve tantas Biblias. Yo tengo la Reforma, ahora tengo la Biblia teológica de estudio, las Biblias de estudios. La Biblia católica tiene entonces el comentario en base a la visión católica, eh, en donde están todas las Biblias. Allí está la otra negra con plástico. Ok, volvemos. Entonces, cada comentario bíblico va a tener una dirección en base a un sistema de interpretación. Ahmed, ¿qué es eso de los sistemas de interpretación? Ok, hay gente que ven la Biblia y comentan sobre ella y la interpretan como si fuera literal. Si la Biblia dice que pasaron 1000 años, pasaron 1000 años. Si la Biblia dice que eran 70 veces 7, las veces que tú tienes que perdonar, pues son 449 veces que yo perdono, no más de eso. Hay sistemas de interpretación que no lo ven literal, sino la interpretan de manera simbólica. No son 449 veces, sino lo que el tópico quiere decir es que vas a perdonar las veces que sea necesario. Claro, lo ves, hay sistemas de interpretación. Entonces, cuando usted compra una Biblia de estudio con comentario católico, ese comentario va a ir dirigido a las enseñanzas católicas. Cuando usted compra una Biblia de estudio, como la que yo tengo aquí, que es la de la Reforma, ese comentario va a venir con la interpretación desde la base de la Reforma protestante, las 5 solas. Solo la gloria, solo de Dios, solo la palabra, solo gracia, solo Cristo y solo por medio de fe. Y así usted va a ver el comentario de Matthew Henry, que Matthew Henry es una interpretación un poquito más hacia lo pentecostal. Vas a tener a MacArthur, que es maravilloso, un poquito más dirigido a carismático cesacionista. Vemos Jimmy Swaggart también. O sea, hay diferentes. ¿Cuántos aquí han escuchado la Biblia Scofield, la Thompson? Todos estos son comentarios de diferentes sistemas de interpretación.
Amén, pero eso es como que cada cual interpreta las cosas a su manera. Pues fíjate, yo no lo veo así. Yo lo veo como cuando tú tienes un amigo y están cuatro amigos y leen el mismo texto y el Señor le da alguito diferente a cada uno de esos amigos y en amistad se pueden reunir los cuatro a hablar de lo que Dios le dio con respecto a ese verso. Y aunque no estén de acuerdo, se aman en Cristo. ¿Se entiende? Lo más importante de esto es que los comentarios que nosotros debemos buscar no deben estar basados en experiencias. Hay comentarios que son un poco peligrosos porque la persona está interpretando la Biblia en base a una experiencia que tuvo. Eso es un poco peligroso. Por eso me gustan los comentarios bíblicos que comentan en base a un estudio. Eso es un grupo de gente. Yo no soy monje, yo no soy dedicado al estudio de la Biblia, pero hay gente que se dedica a eso. Y yo creo que si esta gente se dedican a estudiar eso, pues por lo menos no debe escucharlo, ¿sí o no? Sí. Así que, por ejemplo, esta Biblia que yo tengo aquí, que este fue mi regalo de Navidad, es la Biblia de estudio teológico, tiene un comentario bíblico, es una interpretación teológica verso a verso de gente de Dios como Piper, como Grudem, anyway, no les quiero complicar la cabeza con esto, simplemente que es excelente tener una Biblia de estudio con un comentario bíblico sano, un comentario bíblico que vaya hacia la interpretación de la palabra, el estudio, no en base a una experiencia ni pentecostal, ni cesacionista, ni carismática, ¿se entiende? Así que ahí está contestada la primera pregunta de nuestro amigo José. Los comentarios bíblicos son excelentes, te ayudan. Es como tener un pana hablándote mientras tú vas leyendo. ¿Amén? ¿Se entendió? Sí, sí. La segunda pregunta de José fue que si los apóstoles escribieron mientras estaban con Jesús o escribieron un tiempo después, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Sí, sí, eso fue. Ok, pues mira lo que pasa, ellos tomaban notas, pero los evangelios, específicamente los evangelios, fueron escritos entre el año 70 después de la muerte de Cristo al año 100. ¿Ok? Las cartas de Pablo comienzan a ser escritas desde el año 60. So tienes primeros 50 años donde empezó esta gente Ellos fueron escritos. entre el año 70 y el año 100. Y las cartas de Pablo y de los demás fueron del 50 para adelante. So tienes 50 años después de la ascensión de Cristo que esta gente se van por ahí para abajo a predicar a Cristo. Y mientras están predicando siguen tomando notas. So que las cartas de Pablo fueron antes del nuevo evangelio. No cronológicamente no pasaron antes, simplemente que salieron como publicaciones después. Las de Pablo antes que los evangelios. Amén. Sí, Pero ¿cómo tú sabes eso? O sea, ¿la misma palabra lo dice en algún momento o es una interpretación que han estudiado? No, mira, obviamente esta gente que son estudiosos y se dedican a esto, pues en estas Biblias de estudio, en el comienzo de cada libro, tú vas a ver una información muy valiosa en estas Biblias de estudio. Por ejemplo, mira, el Evangelio de Juan. Vamos a ver si ustedes lo ven ahí. El Evangelio de Juan. ¿Se ve al derecho o se ve al revés? Se ve derecho. Ok, pues usted ve que dice el Evangelio de Juan. Tienes una introducción y dice ahí fecha, dice título y qué, autor y título, y te dice ahí quién lo escribió y qué sí o ni qué. Y más abajito te dice, mira, fecha y qué, y contexto histórico. En esa fecha te va a decir más o menos según ¿verdad? Según los textos originales. Sí, que eso no es como que específicamente pasó ahí, que eso es como que más o menos. Exacto. Aproximadamente. Sí, y el tiempo que dice aquí, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice
lo más probable es que este evangelio se escribiera entre el 70 después de Cristo, fecha de la destrucción del templo de Jerusalén, y el año 100 después de Cristo, año en que murió Juan. So, en algún lugar, en algún momento entre el año 70 y el 100 se escribe el evangelio. ¿Cómo lo saben? Pues obviamente cuando van buscando los manuscritos, los textos originales, de dónde salieron, la Septuaginta, todas estas cosas, pues eso es información que está pública para cualquiera. Tú busca en Google, donde sea, cuándo se escribió tal, porque eso es información, eso es ciencia, eso es información que está verificada. No es un invento de nadie, eso está verificado científicamente, que son que los textos originales son de tal año, ¿ok? So, las Biblias de estudios proveen una información bella de cada uno de los libros y tú puedes ir relacionándote con más o menos cuándo se escribió. ¿Por qué, Chay? Tú dices que si las cartas de Pablo se escribieron primero, pues mira, ¿sabes qué? Sí, porque por ejemplo, Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos, acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. So, él acompañó a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero en la isla, en Pafos, por ahí estaba Marcos. Luego Marcos vuelve a Jerusalén y se queda entonces con Pedro. ¿Ves que mientras unos van escribiendo, los otros también? Lo importante, para uno no meterse mucha cosa en la cabeza, lo importante es entender que en esos primeros 100 años, en ese primer siglo, específicamente en esos primeros 50 o 60 años, esta gente se fue a predicar al Cristo resucitado y obviamente en ese proceso empiezan a escribir. Pero así mismo, como mucha gente tiene libros y no los han publicado, pues así pasó. A lo mejor lo tenían escrito, pero salieron oficialmente publicados y se aceptan como parte del canon en el año entre el 70 y el 100. ¿Contestada las preguntas? Contestada, muchas gracias. Excelentísimo. Si alguien más tiene una pregunta, disparen. Si no, vamos a empezar con el estudio. Qué linda se ve mi marquesina virtual. Tengo aquí un montón de gente, pero cuéntamelos ahí. Ahora, yo quiero hacer algo aquí. Algo profético, algo hermoso, algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y lo he hecho con todas mis amistades, pero me faltaban estos dos niños hermosos que yo tengo aquí. Así que a Moncho y a Brenda no les va a faltar su Biblia, porque nosotros le compramos. ¿Dónde están? Ajá. Ah, Espera, pero. es que mi esposa me las había puesto al lado y no. Y aquí están, mis amados, sus Biblias, uno para cada uno. Yo los amo. Y a todo el que se ponga para esto es lo que hay. Porque Gracias. los amo, verdaderamente, y ustedes lo saben. Porque usted sabe que yo sé y estoy seguro que no va a haber un mejor regalo de mi parte para cualquiera de ustedes que no sea esta palabra. ¿Por qué? Porque dice la misma Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esa es la de Ramón. La negrita, papi, bro. ¿Ok? Así que a todos los amigos que he podido regalarle una Biblia, el Señor nos ha proveído, así que sea de bendición para usted. Ahora, ¿están listos ustedes para el estudio de hoy? Vamos para encima entonces. Bueno, señores, hemos estado hablando del tema de los dones del Espíritu. ¿Cuántos se han estado gozando con esto de los dones? ¿Verdad que sí? Ha sido de gran bendición para mí, ¿verdad? Porque me he tenido que meter a estudiar, tú no sabes. He recibido ayuda también de la gente que me enseña a mí, de mis pastores, estoy muy agradecido. Pero ha sido un viaje muy, muy bonito. Estuvimos la última vez hablando sobre los dones y algo que quiero seguir recalcando es el para qué de los dones. ¿Para qué el Señor le plació poner talentos en nosotros? Y habíamos dicho que eran para dos cosas muy importantes. Para la edificación de la iglesia, y eso de la edificación de la iglesia, ¿qué es? Amén. La edificación es construir el
levantar es que vayamos madurando. So, Dios puso talentos en ustedes para que ustedes me ayuden a mí a madurar en Cristo, y Dios puso talentos en mí para yo ayudarlos a ustedes a madurar en Cristo. Esa es la edificación de la iglesia. Y también lo leímos que estos dones eran para el bien común. Y si es un bien común, no es un bien individual. Este talento no es para que yo crezca yo mismo y ustedes se chaven. Es un bien común. Y si es común, es que ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. ¿Se entendió? Las últimas veces, los últimos 2 estudios, estuvimos hablando del don de la profecía. Ya, nosotros sacamos chispa ahí porque obviamente sabemos que es un tema un poquito controversial, pero yo me siento en paz porque yo sé que mis amigos entendieron lo que Pablo quiso decir y el orden que Pablo quiso poner con esto de las profecías. Pudimos ver la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y pudimos establecer que la profecía en el Antiguo Testamento era un mensaje divino de parte de Dios. Pero esa profecía del Antiguo Testamento era la misma palabra de Dios, era infalible, lo que ese hombre decía era lo que Dios decía, porque si no se moría. Así que cuando ese hombre hablaba, era Dios hablando, todo el mundo para el piso, alfombra, todo el mundo. Pero cuando Cristo viene, Cristo entonces es la mayor manifestación de Dios, Dios mismo hecho carne. Entonces no hay la necesidad de que un hombre, de que Dios use un hombre para hablar sus palabras, porque ya estaba su propio Hijo. Entonces no se quedan sin trabajo los profetas, simplemente que el don de profecía es transformado o le cambian el job description. ¿Ok? Y ahora, luego de que Cristo muere, resucita y su espíritu está en nosotros, Él pone esos dones en nosotros, pero ese don de profecía sigue siendo una revelación divina, un mensaje del cielo que baja a nuestros corazones, pero tiene un propósito distinto, y el propósito era la edificación, la exhortación y la consolación. ¿Se entiende? So ahora, qué bello, el Señor revela cosas sobrenaturales a nuestros corazones con el propósito de edificarnos, que dijimos que es madurar en Cristo, acercarnos a Cristo, revelarnos a Cristo, mostrarnos el plan de Dios para nuestra vida, con el propósito de exhortarnos, que es motivarnos, animarnos. ¿Animarnos a qué? A seguir en este camino, siguiendo a Cristo. Y también para consolarnos. Consolarnos, ¿cómo es eso? Consolarnos es darnos paz en los momentos de tristezas profundas. Esa palabra profética que el Señor te va a poner a ti, que a veces tú estás ahí en tu sala, estás escuchándome y de momento tú sientes en el corazón algo hacia mí. De momento tú sientes como si el Señor te estuviese diciendo algo. Si eso le pasa a usted, yo le ruego que usted me escriba. Yo lo necesito. Esos son los dones del Espíritu. Y dice Pablo que Dios va a poner eso en tu corazón de momento mientras me estás viendo, y de momento, ay, yo siento que tengo que decirle algo a mí. Ese mensaje que el Señor va a poner en tu corazón de una manera sobrenatural viene para edificarme, acercarme a Cristo, viene para exhortarme, animarme a que yo siga para adelante, y viene a consolarme, a traerme paz cuando yo siento que Dios no está. ¿Lo vio? Pero los que hemos estado en iglesias carismáticas nos hemos dado cuenta y hemos experimentado que muchas de las manifestaciones del don de profecía no se usa para esto. ¿Se entendió? Así que hoy vamos a ir a las lenguas. ¿Y por qué comienzo dando un poquito de contexto con la profecía? Porque Pablo lleva el don de lenguas muy de la mano con el de profecía. Lo vamos a ver. Antes de ver eso, vamos entonces a definir y a ver qué es esto del don de lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí en mi marquesina virtual y en mi marquesina de casa también, cuántos han estado en algún lugar donde se ha manifestado este don de lengua? Déjame ver las manitas. ¿Sí? Bello. Yo también. Bello. Yo he estado también.
en lugares donde hemos visto la manifestación de este don, donde la gente empieza a hablar lengua. ¿Y qué es esto, Ahmed? Por favor, dame un poquito de background. Las lenguas son una manifestación espiritual. ¿Una manifestación qué? Espiritual. Y si es una manifestación espiritual, ¿quién la produce? Espíritu. El espíritu. No es algo que yo pueda, como un switch, activar. Escúchalo bien. No es algo que yo pueda estudiar y aprender. No es algo que yo pueda activar como un switch y apagarlo. Es una manifestación espiritual en la que la persona habla un idioma desconocido para los oyentes y hasta para él mismo. Este idioma desconocido puede ser humano, puede ser angelical o puede ser espiritual. Les voy a dejar que digieran esa salsita chimichurri. El don de lenguas es una manifestación espiritual en la que la persona, perdón, habla un idioma desconocido. Este idioma puede ser humano, puede ser espiritual o puede ser angelical. ¿Ok? Humano, angelical o espiritual. Voy a dar un corto ejemplo del humano. He escuchado predicadores que no hablan español y han estado predicando en una iglesia de habla en español y hay un traductor traduciendo ese mensaje. Y de momento, una viejita de la iglesia que lo que sabe de inglés es lo mismo que yo sé de cohetes espaciales, y la viejita comienza a hablar en lenguas. Al final del culto, el predicador que no habla español va donde la viejita y le empieza a hablar inglés y le dice, qué bien usted habla inglés. Y ella se queda como que, ¿qué usted dice? No lo entiendo. Y el traductor le dice, él está hablando inglés, usted estaba hablando inglés ahorita y él lo que le está diciendo es que qué bien usted habla inglés, y la viejita le dice, inglés, muchachos, si yo no sé hablar inglés. Y ese predicador comienza a llorar porque es ahí donde él entiende que ella estaba siendo utilizada en el don de lenguas, porque ella, fluyendo en el don de lenguas, le estaba hablando en inglés a él con respecto a una situación muy personal de él en la que él llevaba mucho tiempo orando. ¿Lo ve? Acceso a información de manera sobrenatural. En esta manifestación espiritual se habla en un lenguaje desconocido que puede ser humano, que puede ser angelical o que puede ser espiritual. No necesariamente tiene que ser una situación, sino que puede ser él mismo hablando con Dios o obligado como que para una persona. Vamos a verlo y te voy a explicar eso porque Chay pregunta que si esa manifestación, que si tiene que ser obligado una información hacia alguien o si puede ser esa persona simplemente hablando con Dios. Las dos pasan, pero vamos a verlo poquito a poco, ¿está bien? Si tú me lo permites. Sí me gusta esto, vamos por encima, pero sí puede suceder de las dos. Otro ejemplo de este don fluyendo con diferentes lenguajes. En Pentecostés, cuando la iglesia estaba orando juntos, esperando la promesa de y derramaré de mi espíritu, dice que ellos estaban orando y de momento sintieron un estruendo y entró un viento recio y dice que lenguas como de fuego se asentaron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué pasó aquí? Esto que pasó en Pentecostés es la culminación de algo que empezó en Babel. Ustedes leen un poquito el Antiguo Testamento y saben que el hombre empezó a construir
una torre que llamaron la Torre de Babel, y esa torre se estaba construyendo bien alta porque esta generación había escuchado sobre el diluvio y no querían pasar eso de nuevo y dijeron, a mí Dios no me va a destruir, yo voy a construir una torre suficientemente alta para que cuando el diluvio, si esto vuelve el diluvio, yo no me muero. ¿Lo ves? Dios detiene esa soberbia del hombre de poder ser, de querer ser más que Dios y de poder zafarse del juicio de Dios. El mensaje es: el hombre jamás se zafará o se librará del juicio de Dios. Sí, también eso se ve ¿verdad? En el mundo, porque ahora mismo la gente viene y construye túneles por debajo de la tierra diciendo como que no, que cuando venga Cristo me va a pasar nada, estoy aquí escondido. Claro. Pues en este momento de la Torre de Babel, ellos van construyendo y Dios dice no. El Señor entonces cae sobre ellos el Espíritu y todos ellos empiezan a hablar en lenguajes diferentes. Entonces, ellos que eran una nación empiezan a hablar lenguajes diferentes y se dejan de entender. Y como no se entienden, se esparcen. ¿Lo ves? El Señor derramó diversidad de lenguajes para esparcirlos. Luego de decirles, el hombre jamás se librará del juicio de Dios. Mira a ver si lo ve. La única manera en la que el hombre se libra del juicio de Dios es por medio de Cristo. Y cuando Cristo viene, vive, muere, resucita y les dice, les voy a dejar mi espíritu, ese espíritu desciende dando diversidad de lenguas, pero esta vez en vez de esparcir, para unir. Porque ellos estaban en Jerusalén. En Jerusalén era como decirte Nueva York, que viene gente de todo el mundo. Hay chino, hay árabe, hay hindú, hay africano, hay de todo. So, había gente que visitaba Jerusalén de todas partes del mundo, y esa gente, cuando reciben el bautismo del Espíritu, ellos empiezan a hablar en otros lenguajes, y los chinos que habían allí empezaron a escuchar gente hablar en chino, y los egipcios en esto, y aquellos en hebreo, y los otros en griego, y los otros, y todo el mundo escuchó que en su lengua natal estaban hablando de las grandezas de Dios. Y yo lo expliqué. Oye, cuando tú estás en otro país y tú escuchas a alguien hablando español, tú dices, ¡oh! Y si tiene un acentito dominicano, mejor todavía. Porque tú dices, ese es de los míos. Tú te identificas. Así que cuando esta gente empezaron a hablar, ¿qué pasó con todo el mundo? Los atrajo. ¿Ok? So, específicamente, esta que tiene que ver con lenguajes, con otros idiomas, es la culminación de lo que empezó en Babel, que fueron diversidad de lenguajes para esparcir, pero luego que viene la única manera de librarse del juicio de Dios, que es Cristo, se utiliza esto, pero esta vez para unir en Cristo. ¿Se entendió? ¿Ok? Pero ahora vamos a entrar en las lenguas, en lo que es angelicales y espirituales, que es a lo que Pablo le mete candela. ¿Ok? Angelicales, lenguas angelicales son lenguas que le hablan al ambiente espiritual, a las huestes, digamos a los espíritus, ¿ok? A los demonios, como le quiera llamar usted, a las huestes espirituales. Ese es el lenguaje de lenguas angelical. Y el lenguaje de lenguas espiritual es el lenguaje que habla tu espíritu al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a interceder al Padre. Si usted no entendió esto de una, no se preocupe, lo vamos a ir explicando. El lenguaje espiritual es simplemente tu espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios agarra esa oración y la traduce en el lenguaje correcto delante de Dios. ¿Se entiende? So, hablamos de lo que es idioma, hablamos de lo que son lenguas angelicales y lenguas espirituales. Chispito, no se preocupe, vamos por encima. Repito que el don de lenguas es una manifestación espiritual, y si es espiritual es producida por el Espíritu, no por ti. No lo puedes estudiar, no lo puedes prender como un switch.
Amén por eso. Que lo vas a aprender. Es una manifestación espiritual en la que la persona habla idiomas desconocidos. Estos idiomas pueden ser humanos, pueden ser espirituales o pueden ser angelicales. Este don de lenguas funciona para dos cosas o en dos direcciones. La primera dirección es edificación personal. Ya dijimos que edificar es levantar, construir, madurar. Pues este don funciona como edificación personal para levantarte, edificarte, hacerte madurar en Cristo a ti como persona, pero también funciona para la edificación de la iglesia. Y vamos a ver los dos escenarios. Amén. Vamos a ver cuándo es que ese don fluye para tu edificación y cuándo y cómo este don fluye para la edificación de la iglesia. Que para que sea edificación personal tiene que pasar unas cosas y para que sea edificación en grupo para la iglesia tienen que pasar otras cosas. Amén. Yo voy a empezar leyendo el texto matriz para que no se nos olvide. Primera de Corintios capítulo 12, los versos del 7 al 11. ¿Por qué yo quiero volver a leer esto siempre? Porque usted necesita escuchar y reescuchar la manera en que Pablo comienza este texto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Pero a cada uno, yo no me voy a cansar de decirle a todos ustedes que Dios sopló talentos en cada uno de ustedes. No dice en algunos sí y en otros no. No dice solamente en los líderes, solamente en los pastores, solamente en los músicos. No dice solamente la gente buena. No dice solamente a los que, qué sé yo qué. Póngale el blanco a usted. A todos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Ok? 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya lo vimos. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, que ya lo vimos. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía, que ya lo vimos. Y a otros discernimiento de espíritus. A otros diversidad de géneros de lenguas, que lo estamos viendo hoy, y a otros interpretación de lenguas, que lo vamos a ver hoy. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como a Él le da la gana. En buen español. En buen español. Ese es nuestro texto matriz. Ese es el capítulo 12. Usted va a ir para adelante un chispito más, pasa el 13 y vamos a ir al 14. Porque el capítulo 14 está dedicado exclusivamente a esto que vamos a hablar hoy. Sobre este estudio no lo voy a dar yo, este estudio lo va a dar Pablo, porque todo este capítulo explica claritísimamente. Yo no tengo que añadirle ni quitarle. Mejor no puede estar explicado. ¿Ok? Así que vamos a ver a qué yo me refiero con que Pablo lleva el don de lenguas bien de cerquita y bien enlazado a lo que es el don de la profecía. Vamos a leer el capítulo, los primeros 17 versos del capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 17. Vamos a leer esos primeros 17 versículos y luego vamos a ver varios elementos sobre el uso de este don. En esos primeros 17 versículos vamos a ir viendo para qué rayos sirve el don de lengua. ¿Lo quieren ver? Sí, a ver. Déjenme darme un palo de agua aquí. Strike. Primera de Corintios, capítulo 14. Todos conmigo, por favor. Verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
¿Recuerdas cuando hablamos del don de profecía? Que decía que el que profetizaba hablaba a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pues aquí Pablo te está diciendo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Ayúdamela ahí. Seguro, ayúdamela ahí. Ya, ok. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Mira lo que dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí te da la distinción de los dos. El 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Hasta aquí se ve que uno es para la edificación tuya y el otro es para la edificación de la iglesia. ¿Lo ves? 5. Así que quisiera que todos ustedes hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cree usted que Pablo está diciendo aquí que es mejor el que tiene el don de lengua o es más alto o más espiritual que el que tiene el don de lenguas? No. ¿Cree usted que Pablo está estableciendo un nivel espiritual en los dones entre el de lengua y el de profecía? ¿Verdad que no? Pero ¿verdad que si tú lo lees así a primera instancia pareciera que, oye, Pablo lo dice ahí, que es mejor hablar profecía que hablar en lengua? Lo dice ahí, ¿verdad que sí? Usted ve los diferentes sistemas de interpretación que si interpretamos literalmente, Pablo está diciendo que es mejor el que profetiza que el que habla lenguas, y entonces podemos coger nuestras ovejas y herirlas diciéndole que el que profetiza es mayor que el que habla lenguas. ¿Se entendió? Sí. Pablo no quiere decir que es mejor el que profetice o más espiritual que el que profetiza que el que habla lengua. Lo que Pablo quiere decir es que mejor que edificarte a ti mismo es que tú edifiques a todos. En una reunión donde hay mucha gente, es mejor el resultado común para todos que el resultado individual. Eso es lo que Pablo quiere decir ahí. Es mejor que profetice porque todo el mundo lo entiende, a que salga hablando lengua y eso le beneficia más que a él, porque eso es su espíritu hablando para arriba. ¿Lo vio? Seguimos. ¿Sí? 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas Ok, déjame terminar este. Pablo está diciendo, si yo voy donde ti hablando lengua, ¿en qué te va a aprovechar? Yo no estoy viniendo donde ti con una enseñanza, con una palabra revelada de parte del cielo que venga a exhortarte, a edificarte, a animarte, a consolarte. No me estás entendiendo en qué verdaderamente esto va a aprovechar. Y en el 7, Pablo empieza a dar un ejemplo sobre su argumento teológico. Ya dio la doctrina, ya dio la base. Las lenguas es para beneficio independiente, tuyo personal, y la profecía para beneficio común, beneficio de la iglesia. Y ahora Pablo va a dar el ejemplo en el verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, o sea, si la flauta no tuviese un sonido único, y la cítara no tuviese un sonido único, y la trompeta no tuviese un sonido único, cuando tocan la flauta, tú no sabes que es una flauta.
Tú escuchas una trompeta y en una orquesta de salsa tú puedes saber la diferencia entre una trompeta, un trombón y un saxofón porque cada cual tiene un sonido específico. Pablo dice, si cada instrumento está dando voces a lo loco, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Lo ve? Nadie se prepara porque no se entiende el sonido de ese instrumento. 9. Aquí viene la explicación del ejemplo. Así también ustedes, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, si con la lengua nadie te entiende, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Cómo la gente se va a mover? ¿Cómo esa palabra, cómo eso que tú estás hablando va a causar algo en alguien si la gente no te entiende? Porque hablaréis al aire. Nuevamente, nadie te entiende. 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que la habla y el que la habla será un extranjero para mí. Nuevamente está dando vuelta en el argumento de que no lo van a entender. 12. Así también ustedes, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que no se preocupen, si ustedes no se entienden, don't worry, anhelen los dones, no manden a callar a nadie porque no lo entiendan. Vamos a estudiarlo, simplemente anhelen los dones, pero que todo se haga para la edificación de la iglesia. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo salgo hablando lengua, Pablo está diciendo, si tú sales hablando lengua, es un idioma que tú mismo no entiendes, eso es tu espíritu. Está hablando un lenguaje espiritual que tú no entiendes, pero tu espíritu y el de Dios sí se entienden. Y pasan cosas. ¿Se entiende? Entonces él dice, si yo estoy orando en ese espíritu, pero yo mismo no entiendo, pues se beneficia mi espíritu, pero yo no, porque no lo entiendo. ¿Ok? 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Él dice, lo perfecto sería que tú ores en el espíritu, pero en un lenguaje que tú mismo lo entiendas, porque así tu entendimiento crece y tu espíritu también. ¿Están conmigo? Pero entonces dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Si yo estoy con ustedes y yo empiezo a hablar en lengua y empiezo a llorar y empiezo a gemir, ¿cómo ustedes van a decir amén si no entienden lo que yo estoy hablando? Pues no sabe lo que has dicho. 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se entiende lo que Pablo está explicando? Pablo está haciendo bien sencillo. Este don de lenguas, si tú no tienes interpretación, es un don que te beneficia a ti. ¿Lo vio? Entonces, en estos 17 versículos, Pablo da 4 importantes propósitos para el beneficio tuyo. Número 1, en el verso 2 dice, no habla a los hombres sino a Dios. O sea, esto significa que este don de lengua es una manera de comunicarte con Dios en lo espiritual. No lo aprendes, no es un switch, es un don, es una manifestación que el Espíritu te da, que permite que tu espíritu se comunique con Dios en un lenguaje de ellos. ¿Se entendió? Ahí lo ve. Es una manera de comunicarte con Dios. El segundo propósito, en el verso 4 dice, y así mismo se edifica. Es una manera en la que tú mismo, por medio del Espíritu, creces, maduras
Eres edificado en Cristo. No es para show, es para que tú seas edificado en Cristo. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias cuando alguien sale hablando lenguas en público, duro y alto? Mucha gente dice, wow. ¿Sí o no? Wow. Esa persona y llénate el blanco. Por eso mismo es que Pablo dice, esto es para ti. Nadie te va a entender. Los dones espirituales no es para que nadie diga, wow, qué lleno de Dios está. Porque el cielo y la tierra sabe que siervos inútiles somos. Si yo recibo algún don y tú recibes algún don, ha sido por la misericordia de Dios. ¿Se entendió? Tercer propósito, en el verso 14 dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. So, es una manera de orar en un lenguaje que solamente tu espíritu y Dios lo entienden. ¿Ok? Es una oración en el que el Espíritu Santo intercede a Dios. Amén. Eso como que yo lo he escuchado en algún sitio. Lo dice la Biblia. Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8, Pablo dice, y de igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene si no lo sabemos? Chay, tú no sabes lo que a ti te conviene. Mami, Dana, Ida, Moyet, Mikey, Pinto, nosotros realmente no sabemos lo que nos conviene y podemos pedir cosas que no nos convienen. Pablo dice, pero el Espíritu de Dios que conoce la voluntad de Dios, ese sí sabe lo que a ti te conviene. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede, separa entre medio de Dios y tú, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles es un lenguaje espiritual que tiene silencio, que tiene lágrimas, que tiene lloro, que tiene gemidos, que tiene cosas hermosas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu de Dios fue dado a nosotros ¿por quién? ¿Quién dijo me voy pero les dejo mi espíritu? Jesús. Y si dice que el Espíritu de Dios intercede a nosotros, al Padre con gemidos indecibles, imagínese a Cristo mismo en su divinidad intercediendo por Ramón, intercediendo por Abdiel, intercediendo por Steven, por Jonathan. El Cristo resucitado en su divinidad, soberano, sabiendo lo que tú necesitas, cuando te escucha en desespero, se mete entre medio tuyo y de Dios y empieza a hablarle al Padre, míralo, ese es mi hijo, yo derramé mi sangre por él, perdónalo, levántalo, anímalo, llénalo de fuerza. ¿Usted lo ve? ¡Qué bello! Y dice que en ese revolú el Espíritu de Cristo te habilita a ti con un lenguaje que solamente lo entiende el Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo. Ni tú ni nadie lo entiende. Hemos visto entonces 3 propósitos. Una manera de comunicarte con Dios, una manera de edificarte a ti mismo por medio del Espíritu, una manera de orar en un lenguaje espiritual. Y por último es en el verso 15 y 16 dice, cantaré con el Espíritu. Yo he visto gente cantar en lenguas. Es un lenguaje espiritual. Pero ¿quién lo entiende? Dios y esa persona. Así que tú puedes hablar con el Señor, puedes orar, puedes cantar en lenguas y todo esto es para la edificación ¿de quién? Tuya. Amén, pero si entonces dice Pablo que todo esto debe hacerse para el beneficio común, para la edificación de la iglesia, ¿cómo este don edifica la iglesia? Si solamente lo entiende Dios y yo, si es para mí, usted ve por qué esto funciona.
en dos maneras, para la edificación personal y la edificación de la iglesia, porque hasta ahora lo que hemos visto es una edificación personal. Y si no edifica a nadie, Pablo dice, mira, bajito, bajito porque es algo tuyo, ¿ok? Y lo vamos a ver, no es que Amé se lo inventó, lo vamos a leer. Ahí te di 4 propósitos en la dirección de la edificación personal, ¿ok? En la edificación de la iglesia vamos a ver cuál es el consejo de Pablo cuando nosotros fluimos en este don en el contexto del culto. ¿Cuántos de los que están aquí han visto que alguien sale hablando en lenguas, interrumpiendo la reunión o el servicio y todo el mundo se calla y es como que un poquito complicado? ¿Sí? En el mismo capítulo 14, ya leímos hasta el verso 17. Vamos a leer el 18 al 20. El 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Si alguien habla lenguas soy yo, dice Pablo. Pero en la iglesia, estoy en el 19, señores, subráyelo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Se entendió eso ahí o usted cree que yo lo debo explicar un poquito mejor? ¿Se entendió, verdad que sí? Vamos al 23. Un momentito, yo no entendí. Vamos para encima. Te vuelvo y te leo. Pablo dice en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, en el lenguaje que ustedes me Esta entiendan. traducción dice comprensibles. La lees ahora, completita. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñarlos, para poder también enseñar a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas, porque nadie me entiende. Pablo está diciendo, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero cuando yo estoy en el culto congregacional, cuando nos reunimos todos juntos a adorar al Señor, yo prefiero hablar 5 palabras que todos ustedes me entiendan a yo hablar 10,000 palabras en lenguas que nadie me entienda. ¿Se vio? ¿Lo viste, José? Sí, ahora sí. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos está dando orden y dirección en el contexto de la reunión congregacional. ¿Ok? Entonces ahora vamos al 23 para seguir esta línea que Pablo está. Primera de Corintios 14, hay un poquito más adelante, versos 23 al 28 y dejamos de leer. ¿Está bien? Perdónenme, hemos leído mucho, pero esto es palabra de Dios. Aquí no hay excusa de que esto es lo que Ahmed siente o las opiniones de Ahmed. Estamos enseñando lo que Pablo enseñó a las iglesias neotestamentarias. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como aquí nosotros, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si estamos todos nosotros aquí, de momento llega uno de mis vecinos que no conoce a Cristo y nos escucha a nosotros hablando lengua, ¿acaso no van a decir, esta gente está al garete? Eso es lo que está diciendo Pablo. 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y si postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en medio de ustedes. Es una exageración. Léeselo en esta versión para que ya puedan. Es una exageración. Pablo dice, si nosotros estamos aquí reunidos en la congregación, juntos, y todo el mundo empieza a hablar en lengua y pasa alguien que no conoce a Dios, va a decir, esta gente está bien loco.
Pero si todos empiezan a profetizar, recuerda que las lenguas son para edificación personal porque nadie las entiende, solamente tu espíritu y Dios. Pero la profecía es una revelación divina que todo el mundo entiende. Eso Pablo está haciendo una exageración. Si en vez de todo el mundo estar hablando lengua, todo el mundo estuviese hablando palabras reveladas por Dios con respecto a esa persona que no conoce a Dios. Pero porque dice, Ujú. es que dice algo aquí que, dice, por todo es convencido, por todo es juzgado. Y tú dijiste que los pecados de las personas no se pueden decir, Juzgar no significa revelar los pero pecados. cuando dice, mira, Por todos. lo oculto de su corazón Ujú. se manifiesta. ¿Qué hace la palabra contigo, Chay? ¿La palabra acaso a ti no te dice lo que estás haciendo mal? Pero la palabra no dice, tú estás en este y este y este pecado. Pero cuando la palabra yo la leo, tú misma dentro de ti dices, esto lo estoy haciendo mal. Y si en momentos yo estoy hablando esta palabra y tú empiezas a llorar, ¿acaso no es eso una manifestación de lo que siente tu corazón? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si estamos todos aquí hablando lenguas y alguien que no conoce a Dios pasa, va a decirle, esta gente están al garete, están locos. Pero si pasa alguien que no conoce a Dios y todos nosotros estuviésemos hablando palabras reveladas por Dios sobre esa persona va a caer de rodillas. Porque la palabra de Dios va a triturar ese corazón. Lo va a juzgar porque le va a revelar el mal camino que lleva, va a sacar lo que siente ese corazón, que es culpa, que es la tristeza que siente por no serle fiel a Dios, y ahí mismo exhorta, edifica y consuela. Mami, léela acá, léela acá. No, pero espérate. Léela acá. Ok, vamos con calma. ¿Quieres que la lea? Léala. Porque es que- Lee la nueva versión internacional para que eche un poquito de luz, ¿ok? Ok. Es que después que yo había entendido como que la misma iglesia le iba a decir como que... Pablo se refiere a que el don de profecía no es algo que tú dices porque sí, Ajá. es cuando el Señor te revela de una manera Está sobrenatural. hablando de la Pero palabra del la Dios. diferencia que está haciendo entre la profecía y las lenguas no es otra cosa que cuando hablan profecía tú la puedes entender porque la pasan en un idioma que tú la entiendes, pero las lenguas no. Tírale, Ahí velo. es cuando lo dice. Entonces, en la nueva versión internacional es un poquito más fácil de entender porque es como un poquito tricky en la... Verso en la otra 24. versión. Lo voy a leer el 23 porque Está se bien, enreda. 23. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que están locos? Eso, ahí es que va, ¿verdad? Ujú. Entonces el 24 dice, pero si uno que no cree o que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por otros. Y el Ok. 25 dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Lo que yo entiendo, ¿verdad? Ujú. Es que, por ejemplo, si todos están profetizando, que puede pasar que alguien te da una palabra y están todos profetizando, y te profetiza algo que viene directamente del Espíritu y te dice algo o te revela algo que viene de parte de Dios, que posiblemente es una conversación entre tú y Dios solamente, automáticamente se puede sentir confrontado porque no es necesariamente que va a salir al descubierto un secreto, porque posiblemente nadie sabe o la mayoría de las veces alguien siente algo de parte del Señor y no sabe por qué, porque el Espíritu lo pone, pero nosotros no sabemos realmente Sí. qué es lo que pasa, porque como te dije, es una conversación tuya con Dios, ¿ves? Cuando entonces eso es revelado, ahí es cuando Él dice, espérate, no puede venir de otra manera, esto viene de parte de Dios. Y convence. O sea, que es ahí donde no pasa por eso digo que es una exageración. No es que todos van a empezar a profetizar, así te dice Dios. No es que todos van a decirle, mira, permiso, siento en mi corazón que Dios quiere decirte algo y te lo voy a decir.
es una exageración. Sí, lo está Lo poniendo que bien Pablo, grande para hacer la exacto, lo que comparativa Pablo, bien exagerado. lo que Exacto. Pablo quiere decir es que cuando la palabra de Dios es entendida, te confronta, son reveladas las cosas que tú sientes en tu corazón y el fin de esa palabra, lo que va a provocar esa palabra que tú entiendes es que tú reconozcas, ahí está Dios. Exacto. Amén. Ajá. Mira, como que yo me perdí de momento, porque primero estábamos hablando de la lengua y después nos metimos en la profecía y entonces como que me confundí. O sea, no sé si lo entendí bien, pero las lenguas te edifican a ti mismo y Ujú. la profecía es como más para edificar a la iglesia. Exacto. Por eso es que Pablo la lleva tan de la mano, porque ambas son manifestaciones espirituales y revelan cosas de manera sobrenatural, pero una, que es la lengua, te edifica a ti en lo personal y la profecía edifica a la iglesia. ¿Por qué Pablo lo lleva tan de la mano? Porque hay un momento en el que una lengua con interpretación se transforma en una profecía. ¿Por qué Pablo lo lleva de la mano? Porque la lengua es para beneficio personal y solamente se convierte en beneficio de la iglesia cuando la lengua tiene una interpretación. Sí, por ejemplo, si las lenguas fueran en un idioma que podamos todos entenderlas, ¿verdad? Ya puede ser una para beneficio común. Cuando no ocurre de esa manera, cuando ocurre solamente es para beneficio en personal. un idioma desconocido como es el don de lenguas, es para edificación personal porque es una comunicación entre tu espíritu y el de Dios con el espíritu de Dios. Ahora, si lo que acabas de explicar, el cambio se hace cuando tiene una interpretación. Por esto es que Pablo está yendo poquito a poco explicando la relación entre el don de profecía y el don de lenguas. Pablo lo que viene en todos estos textos, Alenis, es explicando cómo el don de lenguas es para interpretar, para beneficio personal y cómo el de profecía bendice a toda la iglesia. ¿Ok? Recordemos que la iglesia de Corinto es una iglesia abundante en los dones del Espíritu y los estaban usando de manera desordenada. Pablo empieza a establecer orden educando y les dice, en este preciso texto en el que estamos, si ustedes están todos reunidos y todos ustedes empiezan a hablar en lengua en voz alta y pasa alguien, ¿acaso nuestro deber no es atraer las almas a Cristo? Si pasa alguien que no conoce a Cristo y están todos ustedes hablando lengua, ¿eso hace que la gente venga? No, se edifican ustedes mismos. Pero si lo que ustedes están haciendo en grupo se entiende y es palabra de Dios, la gente que no conoce a Cristo va a ser impactada, enfrentada, edificada, consolada por esa palabra y esa persona va a venir y va a terminar de rodillas diciendo, ahí está Dios. Yo creo que ¿Porque es una profecía? No. Acuérdate, Pablo es el idioma, porque el idioma es entendible. ¿Ok? Recuerda que la palabra de Dios, la profecía es palabra de Dios, ¿verdad? Que es una revelación que Dios te da. Pero ¿y esto que tú hablas? Que yo estoy hablando ahora. También te juzga, también esto es palabra de Dios. ¿Lo ves? Y Pablo está en el contexto de la congregación. Pablo lo que está diciendo, sea esto, lo que estén hablando, o sea que Dios te revela algo en tu corazón para alguien, si lo hablas en el idioma que todo el mundo entiende, la gente termina, sea por esto, o sea por lo que Dios puso en tu corazón, la gente, si la entiende, termina de rodillas delante de Dios. Lo único que yo quería añadir, y yo creo que es aquí donde se confunde un poquito el versículo cuando lo lees de primera instancia, es específicamente, estoy hablando específicamente del versículo 23 al 25, que es donde está un poquito más tricky de entender. Ese ejemplo es
específico de Pablo, él utiliza la palabra, él hace la comparación de lenguas y profecía solamente, y me corrija si lo estoy entendiendo mal, Sí. solamente para marcar esto bien simple. Las lenguas como un lenguaje, ¿verdad? Que no lo podemos entender, y cuando habla de la profecía es Cuando lo entiende. sencillo, si estuvieras hablando un idioma que nadie conoce, te vas a decir que estás loco, pero si le hablas en un idioma que conoce, Termina convertido. va a terminar confrontando su espíritu. Eso es todo. Eso. Ahí es simplemente, ese versículo es simplemente haciendo un ejemplo exagerado para marcar una diferencia entre una cosa y la otra. Entre No lo que marcar pasa- una definición en específico. Entre lo que pasa cuando no entiendes y lo que pasa cuando entiendes. Ya, Eso es todo. Ese es el cantito ahí, que es un poquito confuso, porque como está hablando, como mezcla directamente las lenguas con la profecía, confunde. Pero específicamente solamente se menciona para hacer esas comparativas y ya. Aleni, dime. ¿Te entendí? Entendí esa parte, pero entonces ahora tengo otra duda, deja ver si la puedo explicar bien. Y es que estaba viendo el versículo 5 que dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Ajá. Entonces, tú nos has dicho desde el principio como que no hay niveles, ¿me entiendes? Como que todos son diversos, pero que no hay, tú sabes, como que ninguno más importante que otro. Pero entonces, si yo leo esto, de momento puedo interpretar como que entonces el profetizar es más importante que el hablar lengua. Entonces, ahí yo estoy confundida si realmente puede ser más importante tú profetizar porque edifica la iglesia que hablar en lengua, o no, o los dos son, ¿Verdad? o los dos tienen la misma importancia. ¿Verdad que de primera instancia parece que Pablo le está asignando más valor a profetizar que a las lenguas? Sí. Eso es lo que parece cuando uno lo lee. A eso yo me refería con los diferentes sistemas de interpretación. Los que interpretan esto de manera literal van a decir, Pablo dijo que es mejor y que él prefiere que profeticen. ¿Ves? Y ahí tú puedes herir a la gente diciendo que existen niveles. Eso es un error. El sistema de interpretación simbólica entiende que Pablo, Alenis, no está determinando niveles. Pablo lo que está diciendo es mejor que la gente te entienda, porque cuando la gente te entienda, crecen en Cristo. Si no te entienden, solamente tú creces, pero si te entienden, crecen todos. ¿Qué es mejor? ¿Que crezcas tú solo o que crezcan los demás? Que crezcan todos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, es mejor que crezcan todos a que crezcas solamente tú. Es mejor que Cristo sea formado en todos a que sea formado solamente en ti. ¿Lo viste? Sí, se entendió. Bello. Señores, a mí no me importa. Ahora la pregunta es mía. Ahora la pregunta es tuya. De esto se trata. De esto se trata. Por eso es que es importante hacer estas preguntas, porque si no, señores, no salimos de resbalar en la misma cáscara de guineo. Mi amor, adelante. Entonces, cuando alguien está hablando en lengua y la persona que está al lado está interpretando, ¿qué significa? Vamos para allá. Yo creo que cuando Mami, tú leas esa parte, mami vas a quitarse la duda. mami pregunta que cuando una persona está hablando en lenguas y al lado tiene una persona que interpreta, y voy a poner interpreta entre comillas, ¿verdad? Porque eso Entre comillas. Claramente tiene que no estar en no la necesariamente tiene que Eso ser lo que... regularmente son las esposas de los pastores. Por ejemplo, un pastor que de momento me encuentro ¿verdad? Por ahí, un pastor, y está predicando en lengua, y está hablando en lengua, y la esposa es la que está todo el tiempo, pero ahí como las millas, como si fuera del español al inglés. Mami está contando un ejemplo que ella escuchó en algún momento dado, está viendo a lo mejor, no sé, en algún lugar está viendo un pastor predicando y de momento él empieza a hablar en lengua y la esposa está al lado de él interpretando esas lenguas. Y digo entre comillas porque realmente Pablo nos da instrucciones con respecto a eso. Que alguien esté al lado interpretando no significa que esa persona está dando en el clavo con todo lo que está diciendo, pero
Vamos a verlo. La pregunta de mi mamá es que si cuando alguien está hablando en lengua y al lado hay una persona interpretando, ¿qué significa eso? Vamos a ver, porque es que por eso te digo que este capítulo completo Pablo contesta todas esas dudas. Así que lo importante, ¿entienden la diferencia que Pablo establece entre lo que pasa cuando no entiendes y lo que entiendes? Entendemos la diferencia entre lo que dice Pablo. Por esto es que yo prefiero que lo que se hable se entienda, porque Cristo es construido en todos, que si no se entiende, esto solamente te beneficia a ti. No establece niveles, no lo prefiere, pero para la salud del grupo es mejor que todos crezcan en Cristo a que solamente tú crezcas. ¿Qué significa eso? Que cada cosa tiene su lugar, su momento y su orden. Ahora vamos a contestar esta pregunta que dice mami, ¿ok? Estás loco por saber. Vamos por encima, ¿ok? Su lugar, su momento. Y su orden. ¿Ok? Terminamos leyendo en el 25. 26. ¿Qué hay pues, hermano? Como quien dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? El 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Eso es que cantan. Cuando ustedes se reúnen, unos cantan. Tiene doctrina, otros enseñan. Tienen lengua, algunos hablan en lengua. Tiene revelación, que es cuando el Señor revela algo. Tienen interpretación de esas lenguas. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Este es Pablo ya estableciendo el orden. No los quiero todos a lo loco hablando a la misma vez. Si alguien sale hablando en lengua, en turno. Y uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, subráyelo, por favor. El turno está en las dos versiones igualito. El turno está en las dos versiones igualito. Ahí no hubo blandengue ni pasada de mano por turno. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo lo mandó a callar, que no diga nada. No. ¿Qué le dijo? Bájale 2. Sí, no, Hazlo para ti. ¿Lo viste? Hazlo para ti. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y aquí Pablo viene a ponerle orden a los profetas. Ya eso nosotros lo vimos. ¿Ok? 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Ok? Aquí dice de desorden. Dios no es Dios de desorden. Con la profecía, vamos con calma, espérate, que ya sé que ya tienen las balas ready. ¿Me escuchas, mamá? Sí. ¿Dónde lo perdiste? Me perdí. Ok. Estaba terminando de leer del verso 25 al 32. En resumen, Ajá. cuando el don de lenguas tiene una interpretación, se convierte en una profecía, porque es para la edificación de todos, que Pablo nos manda a hacer cuando recibimos un mensaje profético. Nos manda a juzgarlo, ¿verdad que sí? Ujú. ¿Y juzgar es criticarlo? No, dijimos que juzgar es la evaluación con detenimiento. Y lo vamos a evaluar pasándolo por el filtro de la palabra. Vamos a ver si esto que me está diciendo esta persona va acorde con las instrucciones bíblicas. Note, una profecía que te diga deja a tu mujer y vete y cásate con la otra, eso no es bíblico, porque la palabra dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Ok? Nadie te puede decir que viene con un mensaje profético diciendo
Vete y quítale los plátanos a tu vecino porque eso es robar. ¿Se entiende? Nadie puede venir con un mensaje profético diciendo llévate la resma de papel de tu trabajo y llévasela a los niños de tu comunidad que necesitan papel para hacer los trabajos de la escuela. Eso es robar. ¿Se entiende? Parece lindo, pero no lo es. So, vamos a juzgar por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio del consejo de amigos serios. Mamá, ¿cómo sabemos si una persona está hablando en lenguas y esa interpretación o esa persona que está interpretando verdaderamente está interpretando lo que Dios quiere que diga? Pues nosotros vamos a juzgar si ese mensaje que está interpretando es para exhortar, para edificar y para consolar, y si está acorde de la palabra. Si a ti ese mensaje ni son ni ton, pues mira, amén. Era un pepperoni. Pepperoni. Y ya. Pero si a ti te pasa como me pasó a mí, que de momento esa interpretación fue general en la iglesia y cuando interpretaron ese mensaje, yo sabía que era Dios dándome ánimo. Y yo comencé a llorar. Yo sabía que eso era para mí. No me dijeron amén, así te dice el Señor. Una persona empezó a hablar en lenguas. No fue instantáneamente. La persona terminó y alguien dijo, yo tengo la interpretación. Le dan el micrófono para que la persona dé la interpretación. Cuando esa persona da la interpretación, eso yo sentí que era para mí. Y estoy seguro de que 50 personas más también fueron edificadas porque fue una palabra de parte de Dios hermosa. No solamente me edificó a mí, sino que edificó a mucha gente. Y como eso no estuvo fuera de la palabra, vino a edificar, vino a consolar y vino a exhortar, pues eso se acepta como una buena palabra de Dios, no como un pepperoni. Si la persona viene a decirte que tú tienes el don de la adoración y tú no cantas ni en la ducha, pues eso fue un pepperoni. ¿Se entendió? Exacto, pero es como si a ti te dijera, mira, yo te he ungido para la adoración. No, Mi esposa hace muchas cosas bien, pero ella canta lindo, Lo que pasa es que ella no... No el tono, no llevo el tono, no llevo el tono. Qué lindo. Ok, pero entonces aquí vimos el orden que da Pablo con respecto a esto. ¿Qué significa eso? Que cuando estemos en una reunión congregacional, que puede ser esto que estamos haciendo aquí, porque en las iglesias neotestamentarias, a las iglesias a las que Pablo le escribe son iglesias pequeñas, como este grupo que está aquí. Este orden aplica para reuniones como estas o para reuniones donde hay más gente, como en la iglesia que vamos, y hay 100, hay 200, hay 300. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una reunión como esta o como la de la iglesia que es más grande sale alguien hablando en lenguas, de manera que interrumpe el servicio, de manera que parece como que sobresale, ¿qué dice Pablo? Si no hay interpretación, pues que esta persona simplemente no deje de hablar lengua, simplemente que lo haga para sí mismo. Mira, bájale un chispito el volumen. En estos días escuché a un hermano pastor en Maryland que ellos hicieron un culto de acción de gracias, vino gente de visita. Mientras él estaba predicando, alguien empieza a hablar en lenguas. Está predicando, es la parte más importante porque Dios está hablando. La interrupción del mensaje de Dios por medio de la palabra ya se determina como un desorden. Pero, ¿qué dice la palabra? Que si no hay intérprete, aguántate. Vuelvo irresponsablemente, él no quiso cortar sin antes juzgar. Él va donde la persona y él pregunta, ¿hay alguien que haya recibido la interpretación? Si no hay nadie,
Continuamos con el mensaje de la palabra. Si alguien recibe la interpretación, venga donde mí para que pueda dar la interpretación. Y eso es orden. Amén. Ajá. ¿Usted ve qué lindo? Nadie se tiene que ofender. Y apareció alguien. No, por lo menos él no. Bueno, no necesariamente siempre aparece. No. Pero hablando del capítulo 14 específicamente, Ujú. yo tenía en mis notas que este capítulo Pablo compara el don de lengua y de profecía en el contexto del culto como Por tal, eso, en la reunión ¿verdad? congregacional. Es una corrección para la iglesia con respecto al don, porque la iglesia de Corinto en ese momento estaba en desorden. Desorden. O sea, él Exacto. comienza bien específico a poner un orden para que eso no pase. No necesariamente cuando alguien habla en lengua va a haber una interpretación. No necesariamente. So, esa persona es del diablo que salió hablando en lengua así. No. Esa persona estaba siendo habilitada por el Espíritu con un lenguaje desconocido. Esa persona, lo que a lo mejor ese pastor estaba hablando en el mensaje de la palabra, le estaban metiendo esa palabra en lo más profundo del corazón y su espíritu comenzó a fluir en lenguas. ¿Lo hizo en orden? No. ¿Y eso está mal? ¿Por eso lo vamos a sacar de la iglesia? No, con amor. Lo llevamos a orden. Vamos a ver, porque ¿qué leímos en el verso 32? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aunque esto es un impulso por el espíritu, usted lo puede controlar. Y usted puede saber cuándo hacerlo bajito, Está bajo el control del Es como cuando danzas en el espíritu. cuando danzas en el espíritu. Pues eso es un impulso. Eso es una cosa maravillosa. Tú puedes controlar que no le des un puño al lado. Claro, por supuesto. Yo he visto gente que se han estrellado contra la columna, pues ahí bregué con ese pepperoni, hermano. Mira, no. Pero lo ven, lo van viendo. Esto, nosotros no podemos darle la espalda a la palabra. Este es el orden, esta no es la interpretación de Ahmed. Esto que yo estoy enseñando no es en base a las experiencias que yo he tenido. Este es el orden que pone Pablo. ¿Le podemos dar la espalda a la palabra? No. Cuando vamos entonces a diferentes lugares, ustedes van a ir a iglesias donde usted va a ver esto fluyendo en desorden y por eso usted se va a ir. No, usted, sabiendo el orden, usted se va a quedar quietecito y usted va a dejar que los líderes pongan orden. Y si no se pone orden, pues usted ¿qué va a hacer? Orar para que el Señor les revele el orden a esos líderes y esa iglesia pueda llegar al orden. ¿Lo vio? No es que son del diablo. No es que allí Dios no se mueve. No es que tienen un revolú. Es que todavía no han llegado al pleno orden. Usted va a un restaurante, usted va a Ceviche House y usted va a comerse ahí el mejor ceviche de su vida. Posiblemente usted va a Ceviche House, su esposa se quiere comer un ceviche, pero usted tiene ganas de un churrasco. Y usted pide el churrasco en la casa del ceviche y el churrasco es malo. Si no te gustó el churrasco en la casa del ceviche, ¿el restaurante es una porquería y no sirve? No, es que todavía no han masterizado el churrasco, pero son los duros en ceviche. ¿Lo vio? Usted va a compartir en congregaciones donde hay cosas que las van a tener dominadas en orden y van a fluir de una manera bíblica y bella, y van a haber otras cosas en las que todavía les va a faltar un poquito de orden. ¿Lo vio? En lo personal, lo mismo va a pasar. Usted va a interactuar conmigo, con Chay, con mi esposa, con todo el mundo, y usted va a ver que hay cosas que yo hago muy bien, habilitado en el espíritu, y que van a haber cosas en mi vida que todavía van a requerir orden. Orden. Poquito a poco, los unos a los otros, utilizando estos hermosos dones, nos construimos a Cristo para que todos vayamos llegando al orden. Porque todos son necesarios. ¿Esto le parece a ustedes descabellado o le parece que Dios está en este asunto? Ya. Dios está en el asunto porque Dios es un Dios de orden. Dios no confunde Y no se contradice. y no se contradice. Entonces,
Si de momento hay un hermano tocando guitarra y se le escapan unas lengüitas en voz alta, se le escapa una lengüita, ¿lo vamos a mandar a callar? No. Ahora usted entiende lo que está pasando. ¿Qué está pasando con ese hermano? Mira, su espíritu se está comunicando en la alabanza con Dios. No es lo mismo que el hermano cante toda la alabanza en lengua a que esté cantando la alabanza en un lenguaje que usted entienda y se estén edificando todo y de momento se le salga una lengüita por el lado. Sí, no. ¿Ah? Ahí. ¿Usted lo ve? Si algún hermano está orando, están haciendo como en nuestras casas de oración, que empezamos a hacer clamores e intercedan por los hijos, y ese hermano empezó a interceder por los hijos y el Espíritu lo empieza a utilizar y tú te das cuenta que ese hablar, esa oración, que esa persona cambió totalmente y tú empiezas a temblar porque tú sabes que Dios lo está usando en esa intercesión y de momento se le salieron unas lengüitas. ¿Lo vamos a mandar a callar? ¿Es del- Mamá. No. Ahora que usted tiene el conocimiento bíblico, usted va a entender lo que está pasando ese hermano. Y es que el Espíritu lo está usando en entendimiento, que es el lenguaje que usted entiende, y también en una lengüita que lo edifica a él. No es lo mismo que el hermano haga toda la oración en lenguas que nadie lo entiende. Ahí sí Pablo dice, bajito, papito. A que esté haciéndolo con el entendimiento y se le zafe algo por el lado. ¿Se entendió? Ahora usted que tiene el conocimiento va a entender lo que está pasando. Porque ya vas a ver, es algo espiritual que está ocurriendo. Es algo O sea, que- espiritual. Déjalo que fluya. Sí, porque se ha perdido, o sea, Exacto. se juzgan mucho Claro. las lenguas como algo negativo, ¿No? ¿verdad? Y es el mismo desconocimiento. Para mí es como ver espiritualmente que algo está ocurriendo. Ujú. Y es hermoso ver cuando realmente hay una manifestación de las lenguas, es bien hermoso ver cómo tu espíritu Lo recibe, mano. lo recibe. O sea, tú sabes, porque todo el ambiente cambia, todo tu ser lo percibe. No necesariamente con una interpretación, pero tú percibes Que algo espiritual está pasando. ocurriendo Exacto. en orden. Exacto. Cuando pasa en orden, tú lo sabes. Cuando pasa en Claro. desorden, también te vas a dar cuenta y lo vas a sentir. Claro, eso está bello. Gracias, esposa. Pablo no lo prohíbe. Pablo no dice todo el mundo cállese. Pablo enseña y explica el uso y la manera ordenada de fluir en esto. Señores, esto sí se puede hacer en orden. A pesar de que es un impulso espiritual, nosotros podemos fluir en orden, ¿ok? Esto simplemente se trata de un balance en amor. De esto se trata, esto de los dones en orden. Se trata de fluir en balance y en amor. ¿Ok? Yo no quiero, voy a pasar a las experiencias, pero yo quiero que ustedes entiendan esto muy importante. Pablo hace un hincapié importantísimo en el momento en el que se lleva el mensaje de la palabra. Pablo lo reverencia como si Dios mismo estuviese hablando. El momento de la predicación o el momento en el que se expone la palabra de Dios, Pablo lo llama un momento importantísimo. De manera que Pablo dice que este momento no debe ser interrumpido por ningún desorden. ¿Se entiende? No es momento de tener teléfonos prendidos, a menos que sea para tú ver tu Biblia. No es momento de estar viendo Facebook, ni Instagram, ni mandando mensajes, a menos que sea una emergencia. Si usted, mientras están predicando, tiene el teléfono prendido, como dice mi pastor, que sea para ver la Biblia o hacer apunte. Dios le quiere hablar a usted. Si usted se entretiene con cualquiera de estas cosas en ese momento, usted puede perder el oído de lo que Dios le quiere decir. ¿Se entendió? Por eso Pablo es con tanto hincapié con el orden. Yo no soy muy fanático de que la gente empiece a hablar lenguas bien duro, que llame mucho la atención y que interrumpan un servicio. Yo salí de ahí, eso yo lo veía mucho. Perdón. Y cuando pasaba, todo el mundo se tenía que callar. Era algo
importante. Lo vi que sucedía mientras la gente predicaba y era más importante. Yo vi lo que Alenis estaba hablando ahorita. Yo vi esos niveles espirituales donde le asignaban más valor a las lenguas y a la profecía. Y la gente decía, wow, ese hermano, y le dejo el blanco ahí. Eso no es lo que Pablo quiere. So, yo, por eso, soy un poco escéptico. No soy muy fanático del hablar en lenguas en público, en voz alta. Sin embargo, no lo cancelo. Me hace sentir incómodo a veces cuando veo que alguien está hablando duro, llamando la atención. ¿Qué tú crees que va a pasar si yo estoy hablando contigo y yo te digo, mira, yo siento algo de parte de Dios? Y empiezo a soltarte unas lenguas. Tú vas a decir, uff, aquí está Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es un bias en inglés. Y hay gente que las usa para que tú no juzgues lo que te voy a decir. Aquí está Dios. Es como que esta es la prueba que esto es de Dios. Y se tiran las lenguas ahí. ¿Lo ves? Por eso, ¿verdad? Es necesario que veamos el orden. So, yo soy un poquito escéptico con esto cuando se interrumpe, pero le voy a contar también parte de mi experiencia. Una vez yo venía con Vero, veníamos subiendo de Mayagüez, nos paramos en un garaje de gasolina a comprar un Gatorade para mí. Cuando yo me monto en el carro, Vero estaba conduciendo, yo me monto en el carro y Vero tenía un culto puesto en la radio. Alguien estaba predicando. Esa persona termina de predicar y le dice, le doy las gracias a la persona que organizó este evento, pase por aquí para que nos diga unas palabras. Y cuando pasan el micrófono a la persona que organizó todo, esa persona empezó a hablar lenguas. Como si estuviese hablando, le doy gracias a Dios por todo, así, pero hablando en lenguas. Y yo no podía parar de llorar. Yo no entendía lo que esa persona estaba diciendo, pero mi espíritu entendía cada palabra y lo estaba recibiendo. Yo no sé cuánto tiempo yo estuve, que Vero guió, y yo simplemente no podía parar de llorar, no podía moverme. Solamente pude estar dándole gracias a Dios por lo que me había venido sobre mí en ese momento. ¿Tengo una explicación? No. ¿Fue un desorden? ¿Qué sé yo, brother? Mi espíritu lo entendió. Pero está bien que él hiciera eso. A eso es lo que me refiero. No podemos darle la espalda a la palabra, pero esa fue mi experiencia. Por eso es que es un balance. O sea, ya no interrumpió a nadie, ella simplemente tomó su parte, ¿ves? Le dieron el micrófono y ¿Lo ves? estaban en el... Por eso, Ahmed, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Discúlpame. Es que a ese respecto, como tú dices, esa persona tenía la palabra en ese momento. Si se expresó en lengua, era porque algo tenía que decir de esa forma. Claro. Pero lo que tú estás hablando, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro pastor lo ha dicho, o sea, es bien fuera de orden cuando una persona interrumpe una prédica. Interrumpe, sí, eso está feo. Porque espiritualmente rompen a gritar, porque a veces no es que hablan en lengua, a veces que rompen a gritar y a hacer cosas, y a brincar y a hacer cosas bruscas dentro, y eso no es correcto. Exacto. ¿Tú ves? Porque también está interrumpiendo algo que puede ser importante. Sí, sí. Que puede ser lo bueno como puede ser lo malo, para eso mismo, para distraer e interrumpir. Exacto. Eso está bello, usted lo ve. Por eso es que yo digo que esto es un balance. Por eso Ahmed, es que... Ajá. Ahmed, Sí. si una persona tiene control sobre esa hablar en lengua o es algo que está fuera de su control. ¿Control en qué aspecto? ¿Entre si me callo o la hablo?
Exacto. Sí, tiene control, eso es lo que Pablo dice. Tiene control. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tú tienes el control de que o te callas o lo hablas. O se refiere a eso que está en Sí, control. está sujeto, es que tú estás en control. ¿Ok? Ok. Obviamente, tú estás en control en que si las hablas o no las hablas. O sea, la persona está consciente de que está hablando en lengua. Sí, señor. Ok. Recordemos que es una manifestación espiritual y Dios es soberano. Cuenta tu experiencia. Si Dios quiere que tú las hables porque tiene algo que hacer, tú no te vas a poder aguantar. ¿Se entiende? Cuenta tu experiencia. Pero tú siempre vas a tener, Porque tú para sabes mí que tú siempre vas a tener control. no es lo mismo tú decirlo por decirlo cuando tú cuentas tu propia experiencia. Señores, Para que vean que no sale de... por la gracia del Señor, yo fluyo en ese don. Aunque soy escéptico en las interrupciones de grupo, yo fluyo en ese don. Y yo he tenido la experiencia donde normalmente yo puedo, normalmente yo puedo mantener el tono y hacerlo para mí. Pero me ha sucedido orando por personas. He entendido por medio del Espíritu que hay una manifestación demoníaca en esa persona y el Señor le ha placido utilizar estas lenguas angelicales y ahí sí que yo no me he podido aguantar. Y Dios ha hecho esa comunicación entre su espíritu y el demonio o lo que sea o la manifestación y han recibido liberación. Por eso es que te digo, mira cuál es el problema. Que si nosotros enseñamos esto en base a nuestras experiencias pueden ser la excepción, no la regla. Exactamente. Y si nosotros enseñamos esto en base a las experiencias, vamos a abrir ese abanico de posibilidades a que todo se puede. Por eso nuestro orden debe ser la palabra, que no es una experiencia, es la instrucción de Dios. Sí, porque entonces si tú realmente tienes que hablar en lengua, tú no vas a poder como que decir, no, espérate, déjame callarme la boca, sino que Dios mismo, ¡pam! Pero Ujú. si no tienes que hacerlo, pues tú mismo te puedes decir. pero- Claro. Y si yo estoy en un momento de eso y yo no me puedo aguantar y empiezo en esa oración por ese hermano y yo empiezo a hablar en lengua, cualquiera de los hermanos que esté allí me puede llamar al orden y puede tocarme la espalda y decir, ahí intérprete, no, Ahmed, voy a tomar la oración. Y no me puedo molestar porque ese es el orden de la palabra. En esa situación que me ha pasado varias veces, pues mira, la persona ha recibido liberación. Y todos los que estaban, aunque no entendían lo que yo estaba diciendo, me dieron testimonio. Yo sabía que en el espíritu se estaba trabajando con eso. Y si yo abro el micrófono, yo sé que aquí hay gente que fluye en este don y que posiblemente puedan contarnos experiencias. Por eso digo que es un balance entre el amor y el orden. Porque van a haber ocasiones en que Dios, el soberano, el todopoderoso, te va a querer usar a ti cuando Él quiera, como Él quiera, para lo que Él quiera. Dios nunca se va a ir en contra de su orden. Pero que tú no entiendas lo que Dios quiere hacer no significa que es un desorden. Porque eso Yo no entendió. Él no va a dar explicación de todo. Dios, escucha eso, Dios nunca va a ir en contra de su orden. Que tú no entiendas lo que Dios quiere hacer no significa que es un desorden. Yo no entendí lo que pasó. Esa persona estaba en la radio y mi espíritu, olvídate, yo quería que parara. No, pues si yo estaba siendo edificado. Sabrá Dios cuánta gente allí en ese evento también fueron edificados. Sabrá Dios si alguien cogió la parte y tenía la interpretación. Mira, yo no sé. Jamás vamos a poder entender y encajonar el Cristo resucitado con toda su gloria en nuestro entendimiento. Pero lo que sí tenemos es la esperanza de que todo lo que está aquí es lo que necesitamos. Exacto. Que no tenemos todas las explicaciones, no. Ni las vamos a tener, pero con lo que tenemos aquí, dice que nos da y nos sobra para que nosotros lleguemos al entendimiento pleno de lo importante que es Cristo. ¿Se entendió?
Finalizo con esto. La iglesia de Corinto era una iglesia que abundaba en los dones, pero que les encantaba establecer estos niveles espirituales, como dijo Alenis. Y lo que había era las ganas de demostrar cuál don era más extravagante. Entonces, digamos usted qué don es más extravagante, el que va a la iglesia o el que sale hablando en... ¿Sí o no? Es más extravagante todo lo que sea sobrenatural. La iglesia de Corinto era una iglesia Que abundaba en dones espirituales, pero tenían el problema de que creían y establecían esos niveles espirituales donde los profetas y los que hablan en lenguas, como eso es algo sobrenatural, son más espirituales. Y a eso es a lo que Pablo viene a ponerle orden. Y por eso Pablo nos enseña en el libro de la carta a los Corintios, no hay niveles. Todos son, aunque diversos, iguales en valor. Todos tienen que ser para edificar la iglesia, para construir a Cristo en todos nosotros. El único don que Pablo habla que no es para la edificación de la iglesia es el don de lenguas, que es para edificación personal. Pero Pablo dice, pero sí, no se van a callar la boca porque puede que haya un intérprete y ahí ese don va a ser para la edificación de todos. Pero esta es la manera correcta de hacerla. Si alguien habla y no hay intérprete, baja la voz. Vete por una esquinita. Así que si usted va a un lugar y usted escucha la misma persona hablando en voz alta todos los días de reunión, las mismas lenguas, eso es un desorden. Eso es un desorden. Y si usted no tiene la autoridad para llevar ese orden, ore para que Dios les revele a los que tienen la autoridad que traigan el orden. ¿Se entendió? Pablo termina en el versículo 39 y 40 diciendo, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dime tú, ese es que el tipo está brutal. La MED no concluyó Pablo. Así que, ¿qué yo quiero con esto? Que usted vaya por ahí rampante, donde quiera que usted se meta y usted cuando escuche que a un hermano se le sale una lengüita, usted rápido pegue, ¡desorden, pepperoni! No. Ya usted va a saber lo que está pasando. Y si hay que juzgar algo y poner orden, ya usted va a saber cuál es el orden y usted va a poder juzgar si Dios está en el asunto o no está en el asunto. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Cuál es mi anhelo? Que aquí en mi marquesina y ustedes en sus congregaciones podamos construirnos a Cristo los unos a los otros utilizando estos dones en orden. ¿Lo vio? Para que sirva este don, la edificación espiritual individual y cada. ¿Alguna pregunta para terminar? Si no hay preguntas es que se entendió. Vamos, disparen ahora. Entendí perfectamente. Pues me da mucha alegría saber que mi mamá hoy ha podido decir, ya yo lo entiendo. Y si veo que estas cosas están pasando, mira, yo no me voy a molestar. Pues allá ellos con Dios. Pero si alguien viene para donde mí con eso. No, yo le voy a decir, bájale 2 pepperoni. ¡Bájale 2 pepperoni! ¿Tú te imaginas? Ay, mi madre, señor. Si alguien viene para donde ti, usted está en toda la autoridad bíblica de decirle, mira, si no hay intérprete, pues cuando el Señor termine de darte lo que es, porque eso es para ti, yo no te entiendo, cuando el Señor termine de darte lo que tiene para ti, si tienes algo para mí, pues me busca. Y eso nadie se puede ofender. Esa es la Biblia. Por eso le digo que no podemos darle la espalda a esto, no podemos... Porque yo tuve una experiencia así en el carro, yo no puedo virarme y decir, no se puede detener, eso hay que hablarlo donde te coja. Yo no me puedo ir en contra de esto, eso es apostasía.
Podemos entender que en la soberanía de Dios van a haber excepciones en los que Dios va a hacer como quiera, como le dé la gana. ¿Lo entendimos, señores? Sí. Amantísimo Dios y Rey de nuestras vidas, yo te Gracias, doy Señor. gracias por esta tu palabra. Gracias porque fuiste tan misericordioso que no solamente diseñaste un plan para salvarnos, para librarnos de lo que nos tocaba, que era la muerte eterna. Te hiciste carne y nos diste a tu único Hijo para que muriera por nuestros pecados. No solamente eso, sino que decidiste derramarte con poder y gloria en cada uno de nosotros para manifestarte y hacernos crecer. Aleluya. Padre amado, y nos has dejado tu palabra para que podamos estudiarla, para que podamos verificarla una y otra vez y recordar tu consejo a nosotros. Yo te ruego que hoy en el 2022, donde tu espíritu aún está vivo en tus hijos, tú nos regales la bendición de nosotros poder edificarnos los unos a los otros y fluir en nuestras congregaciones o en estas reuniones en tus dones, en tu orden, Padre, porque si es dirigido por ti, solamente sería exquisito. Gracias por mis amigos. Revélale a sus corazones esos dones que tú has depositado en cada uno de ellos, Padre. Gracias. Si alguno de ellos se encuentra triste en esta noche, te ruego que tú lo abraces. Si alguno está ansioso, Padre, yo te ruego que traigas consuelo. Si alguno se encuentra cansado, Dios mío, Señor, de tanta fuerza, de tanto tirijala, de tanto trabajo, Padre, te ruego que tú aumentes nuestras fuerzas. Esta es tu iglesia, estos son tus hijos, Cristo. Te ruego que aumentes nuestra fe, que nos cubras y nos dirijas para poder hacer tu mandato. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Qué bello, qué bello, qué bello. Mira, Esto, tengo que dar gracias esta noche. qué Tengo que bueno. dar gracias esta noche porque necesitaba consuelo, Aleluya. estaba cansada emocional y espiritualmente. Ay, yo quería bajarle 2. Qué Yo bello. quería bajarle 2, créanme, quería bajarle 2. Venía sofocada, estuve sofocada como unas horas, Wow. bastante sofocada. Pude haber lastimado o haber entorpecido a alguien y de momento me siento tan liviana Gracias, que Señor, por voy a dormir como un ángel. Así usted que ve. muchas gracias por esta noche, porque ha sido de gran, eh, Aleluya por algo eso. especial para mí. Le doy Gracias al gracias a Señor. todos porque sí, yo me lleno de muchas cosas Qué bello. fuera y